Hola, buen día a todos. ¿Me escuchan? Hola, buen día. ¿Qué tal? No, tuve unos problemitas con internet Buen día, profe. y he cambiado de computadora, pero creo que ya estamos. Sí. Están viendo ahí la pantalla compartida, ¿verdad? Sistema de numeración, dice. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. En la parte final de la presentación de PowerPoint que yo les compartí, la parte final se inicia el tema álgebra de Boole. Bueno, miren, hagamos un recuento rápido, que es lo que tenemos que saber. Hablamos de sistema de numeración al principio, hace 3 clases atrás. Definimos lo que era el sistema de numeración posicional. Esto es lo que tenemos que saber, ¿verdad? Antes de entrar a Boole. Sistema de numeración posicional, polinomio de numeración. ¿Por qué elegimos el binario? Elección del binario, la base óptima. Conversión entre los distintos números en distintas bases. Hablamos un poco del sistema de numeración binario, introducción de complementos binarios a la base y a la base disminuida, representación de números negativos, punto fijo, punto flotante, algunas operaciones, multiplicación, división, suma y resta en punto flotante, la norma de triple E, y entramos en códigos. En los códigos binarios en particular, que era muy parecido a lo que era un sistema de numeración. Algunos conceptos de códigos, código BCD, alfanuméricos, correctores y detectores de error, los códigos de paridad, cuando vemos que tenemos que transmitir información. Un punto clave en códigos de error era la distancia mínima, o es la distancia mínima, que tiene que ser mayor que 2 para poder corregir, ¿verdad? Vimos los códigos Hamming. Y los códigos de redundancia cíclica, CLC. Y mencionamos los códigos bidimensionales. Hasta ahí habíamos llegado. ¿Cómo están? ¿Han ido estudiando? ¿Han ido leyendo esto? ¿Están siguiendo el tema? ¿Tienen alguna duda, algún problema, alguna inquietud respecto a lo que hemos visto hasta ahora? de momento no, profe. Bueno, perfecto. Entonces, vamos al álgebra de Boole. Bueno, ustedes ya han visto en matemática discreta las álgebras binarias. Nosotros lo que hacemos acá es simplemente recordar algunos los
conceptos más importantes del álgebra de Boole y la notación que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una notación en particular, bueno, parecida a la que ustedes han visto. Esperen un segundo. Perdónenme. Una notación en particular que vamos a utilizar nosotros. Bueno, definámosla. La definición de álgebra de Boole, el concepto importante es que es un conjunto de elementos binarios. ¿Ven? Estos que están acá indicados. Es un conjunto cerrado. Eso es importante. ¿Por qué el concepto de conjunto cerrado? Porque cada uno de los elementos del álgebra de Boole, elementos binarios, están interrelacionados entre sí mediante lo que se llaman operaciones lógicas. Y la afectación de una operación lógica a dos elementos o dos o más elementos binarios da otro elemento del álgebra de Boole. Esa es la idea de conjunto cerrado. Es importante eso. Las operaciones lógicas son la suma lógica, que lo vamos a indicar con un signo más, y el producto lógico con un punto. No tiene nada que ver con las operaciones algebraicas. Estas son operaciones lógicas. Más por. Entonces, si yo tengo acá dos elementos, por ejemplo, esto que estoy indicando, y le aplico la suma lógica, el resultado va a ser otro elemento que también encaja dentro de este conjunto. De ahí el nombre de conjunto cerrado. Eso sería la definición, es la definición de álgebra de Boole. Lo que habría que ahora es hablar de los axiomas o postulados que rigen las operaciones lógicas. Estas son definiciones. En general se utilizan estos cuatro postulados, o axiomas también se suelen llamar, 1, 2, 3, 4. Y en estos cuatro postulados son los que definen, digamos, estos cuatro postulados son los que definen todas las operaciones lógicas, propiedades de las operaciones lógicas. Fíjense, el postulado número 1 es el elemento de identidad. O sea, si yo a una variable binaria, bueno, no se los mencioné, estos elementos binarios que están acá pueden ser o variables binarias o constantes. Si son variables binarias, las vamos a indicar con una letra minúscula, A, B, C, D, etc. ¿Cierto? Eso es una variable binaria. Puede adoptar cualquiera de los dos valores constantes que son el 0 y el 1. Entonces, bueno, volviendo, el elemento de identidad, o elemento neutro también se llama, es, si yo a una variable la afecto mediante una suma, que es una de las dos operaciones lógicas, por un 0 no se cambia la variable, ¿ven? Entonces 0 sería el elemento neutro de la suma lógica. Si a cualquier variable le sumo 0, no modifico el valor de la variable. En el caso del producto, ¿ven? Sería un 1. El elemento neutro del producto es un 1. A por 1 es A. Después está la propiedad conmutativa de la suma y el producto. Eso también en el álgebra está, ¿verdad? A más B igual a B más A. A por B igual a B por A.
son conmutativas. El postulado número 3 es el de la propiedad distributiva. La distributiva acá difiere con lo que nosotros estamos acostumbrados en la álgebra convencional, nada más en que las operaciones suma y producto son igualmente jerárquicas. Es decir, el producto es distributivo con respecto a la suma y la suma lo es con respecto al producto, como está ahí indicado. Miren, A por, se coloca entre paréntesis B más C, es lo mismo que se puede hacer, o es posible hacer la distributiva. A por B más A por C. ¿Ven? Acá hay una diferencia en la segunda parte del postulado 3, que es que la suma también es distributiva con respecto al producto, cosa que no ocurre en el álgebra convencional. ¿Por qué? Porque la suma y el producto tienen jerarquías. El producto es distributivo con respecto a la suma y no la suma con respecto al producto. En el caso del álgebra de Boole, sí. Son jerárquicamente equivalentes, entonces A más B por C es A más B por A más C, tal como está indicado acá. Finalmente está el postulado número 4, que habla de la inversión o complementación lógica. La inversión o complementación en algunos textos o algunos autores o estudiosos de esto consideran que la complementación lógica es otra operación lógica. En realidad Boole no lo había planteado así, simplemente se introduce un nuevo elemento, digamos, en el álgebra, que es el complemento de una variable. Fíjense, ahí figura la primera parte del postulado 4, que dice A más A negado, o no A, o A complementado, como queramos llamarlo. Nosotros vamos a utilizar A negado, pero pueden utilizar cualquier término. En vez de decir A negado, poner no A o A complementado. Es igual a 1. A más A negado igual a 1, y era A por A negado igual a 0. Eso nos está diciendo que si podemos hacer, se nos muestra en una tablita, en el pizarrón, ahí se ve el pizarrón. Sí. Ahí en el postulado 4 podemos poner así, miren. Podemos considerar lo que se llama tabla de verdad. ¿Cierto? Tenemos A negado. Si A vale 0, A negado vale 1, y si A vale 1, A negado vale 0. En realidad, a esto se lo llama tabla de verdad. ¿Qué es lo que es la tabla de verdad? Es una tabla, para la redundancia, donde a la izquierda se pone el valor de la variable, o vamos a ver más adelante, pueden ser varias variables, en este caso hay una sola, y a la derecha colocamos la variable modificada o alguna expresión de variables involucradas y el valor que adopta la variable. Por ejemplo, en este caso a la derecha está A negado. Fíjense que nosotros podemos demostrar esto, porque si A es 0, A negado es 1, y porque si A es 1, A negado es 0, con alguno de los teoremas.
perdón, de uno de los postulados que están adelante, tendrían que permitirnos, postulados, determinar esto. Por ejemplo, fíjense, si decimos A más A negado, eso es lo que dice el postulado, igual a 1. Entonces hagamos la suposición de que A vale, pónganse 0. Y acá supongo que A negado valga 0, o la otra alternativa es que A negado valga 1. ¿No es cierto? Considero las dos posibilidades. Pongo 1 ahí y pongo 1 acá. Analizo lo siguiente. Esta expresión 0 más 0 igual a 1, ¿contradice alguno de los postulados? 0 más 0 El igual a primero. 1. Claro, el primer postulado del elemento neutro dice que 0 es el elemento neutro de cualquier otra. Entonces esto está mal, ¿verdad? La de abajo contradice algún postulado, 0 más 1 igual a 1. No, es más, lo verifica porque utiliza el elemento neutro también. Eso está bien. O sea, podríamos decir que si A vale 0, A negado necesariamente tiene que valer 1. Bueno, algo parecido podríamos hacer suponiendo que A valga 1, a ver si contradice algún postulado. Fíjense, si A vale 1, supongo que vale 0, la negado, y si vale 1, que valga 1. Esto está bien, ¿no es cierto? Porque 0 es el, bueno, perdón, dice el postulado 4, dice que 1 más 0 tiene que ser igual a 1 y 1 más 1 tiene que ser igual a 1. O sería igual a 1. 1 más 0 da 0, da 1, está bien, porque 0 es elemento neutro. Está bien, está bien. Y 1 más 1 es igual a 1, en realidad no sé. Porque 1 más 1 igual a 1 no contradice ningún postulado. Entonces, en este sentido podría decirse que 1 más 1 igual a 1 si puede estar bien. Si puede estar bien, quiere decir que si A vale 1, negado también puede valer 1. Bueno, podríamos echar mano al segunda parte del postulado 4, A por A negado igual 0, y hacer la misma suposición. Si A vale 1, A negado 0, si A vale 1, A negado 1, tiene que dar 0, ¿verdad? Estoy aplicando la segunda parte del postulado 4. Entonces verifico 1 por 0 igual 0, ¿está bien eso? ¿Contradice algún postulado o no? Sí, está bien. Porque 1 es el elemento neutro del producto. Tenemos la propiedad conmutativa, 1 por 0 igual a 0 por 1 queda 0. Este está bien. Y 1 por 1 igual a 0 está mal. Bueno, entonces de ahí saco la conclusión de que si A vale 0, A negado vale 1. Vale 1, A negado vale 0. Profe, ¿siempre es con dos números nada más o pueden haber tres? No, el postulado es este, ¿cierto? Se aplica a una variable. Después vamos a ver si podemos tener, miren, AB más AB negado. Esto también se podría, ¿cuánto da esto? AB más AB negado. Acá estoy negando dos variables, el producto de dos variables. Fíjense que hagamos este razonamiento.
A por B da una variable P, porque dijimos que el álgebra de Boole es un conjunto cerrado, ¿verdad? Entonces el producto de dos variables tiene que dar una variable que forme parte del conjunto de Boole. Y acá me quedaría P negado. ¿Cuánto vale P más P negado? 1. Vale 1 por el postulado 4. Entonces, hago extensivo esto, hago aquí, entonces me queda esto igual a 1. O sea, el hecho de que sea una álgebra cerrada, un punto de elementos de Boole, me permite colocar expresiones lógicas, ¿verdad? Inclusive me permite también negar más de una variable. Está bueno eso. Así que, por ejemplo, A B negado más C D. Póngase esa expresión, yo la puedo negar toda. ¿Sí? Podría negarla toda porque esto es una variable, esto también es una variable. H, J. ¿no? Y la suma de estas dos también es una variable. Y yo puedo negarlas todas. O sea, no está restringido a una sola variable. No sé si responde la pregunta que me hizo. Sí, sí, profe. Entendí. Gracias. Bueno, entonces esto lo tenemos que saber muy bien. Lo tenemos que estudiar. Aparte no tienen demostraciones, estos son postulados. Son los que definen las propiedades de las operaciones suma y producto. Lógico, ¿no es cierto? Suma lógica, producto lógico. Tenemos que familiarizarnos que no es lo mismo que el álgebra convencional. Acuérdense que son jerárquicamente equivalentes. O sea, eso se ve en el postulado 3, que dice que A, B más C se puede aplicar la deductiva de producto con respecto a la suma y suma con respecto al producto. Otra consideración que vale la pena acá comentar es la siguiente. Miren, cuando yo tengo, por ejemplo, el postulado 3, me refiero, donde dice A más B por C. Ese postulado, que es lo que dice que la suma es distributiva con respecto al producto. Entonces esto me quedaría A más B, así, distributiva por A más C. Bueno, fíjense que como son jerárquicamente equivalentes, tengo que colocar acá un paréntesis para indicar que ¿cómo resuelvo esta expresión? Y la resuelvo, primero hago B más C, y después al resultado le sumo A. O dicho de otra forma, a A le sumo el resultado de B por C. Este paréntesis normalmente en el álgebra convencional no se coloca. Nosotros cuando hablamos de Z más I X. Cuando escribimos en el álgebra convencional no colocamos acá paréntesis. ¿Por qué? Porque el producto tiene jerarquía con respecto a la suma y esta operación que está acá,
yo la hago primero. Entonces, si tengo que resolver z más y por z por x, resuelvo primero y por x y el resultado es un z. No es necesario colocar acá el paréntesis. Inclusive tampoco se coloca el punto. Nosotros hacemos que se b al cuadrado más menos raíz cuadrada b al cuadrado menos 4ac. Por ejemplo, cuando hago expresiones así, yo no coloco el punto acá. Tampoco coloco paréntesis cuando hay una mezcla entre producto y suma. Bueno, en el álgebra de Boole sí tengo que colocar paréntesis, pero se estila que, por ejemplo, aplicando acá en el postulado 3, este paréntesis que voy acá a poner punteado, no lo vamos a indicar para simplificar la notación. Entonces vamos, esta misma expresión la vamos a escribir así, A más BC. Y vamos a dar por sobreentendido que hay un paréntesis aquí colocado, haciendo analogía a la, o como veíamos en la álgebra convencional. Entonces esto va a ser A más B, donde acá sí tenemos que colocar paréntesis, y A más C. Entonces esto nos va a quedar, ¿bien?, en el álgebra, en la notación que nosotros hacemos en el álgebra de Boole, dando por sobreentendido que acá hay un paréntesis. Si no lo colocamos es simplemente para evitar complicar la notación, no más. Entonces, de ahora en más, tengamos presente eso, vamos a colocar esos paréntesis. Bueno, quedando claro esto, no sé, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos dicho hasta ahora de la álgebra de Boole, de los postulados? No, profe, se han entendido muy bien. Bueno, perfecto, sigamos entonces. Recuerden que estos postulados son el punto de partida de todo. Entonces es esencial conocerlos bien. Después tenemos, lo que viene ahora, son algunos de los teoremas. Tenemos muchos teoremas. Todos estos teoremas se pueden explicar, se pueden demostrar con el álgebra de Boole. O también pueden llegar a demostrarlo en forma numérica. Vamos a tomar enseguida algún postulado, algún teorema, perdón, y lo vamos a tratar de demostrar. Pero primero enunciemos los. Hay un teorema, el primero, que es esencial. Este teorema es importante y se aplica muchísimo. Aplicación muy frecuente, que es el teorema de la dualidad. El teorema de la dualidad dice que cualquier igualdad lógica sigue siendo válida si se cambian unos por ceros, ceros por unos, productos por sumas, o sumas y sumas por productos. Esta teorema se desprende del álgebra, en el álgebra de Boole, de los postulados, porque fíjense que en el postulado número 1, todos los postulados tienen dos partes, ¿ven?
Una que involucra las sumas y otra que involucra los productos en distintas maneras. Por ejemplo, el primero dice que A más 0 igual a A. Yo podría obtener la segunda parte de este postulado cambiando ceros por unos por ceros, sumas por productos. Y sí, porque el segundo lo puedo obtener del primero haciendo esa operación. Además, esto nos sirve para demostrar, ya que, o sea, demostrando el primer, por ejemplo, el elemento de identidad, si demostramos la primera parte, ya lo del producto queda demostrado debido al teorema de la dualidad. Exactamente. Perfecto. Y lo mismo en el segundo, ¿ven? Fíjense que se obtiene la segunda parte cambiando suma por producto. Y al revés, la primera se obtendría de la segunda cambiando productos por suma. Después en el tercero también, ¿ven? Siempre respetar los paréntesis. Bueno, ahora podemos poner un ejemplo para que tengan en cuenta los paréntesis. Y en el último, en la complementación o inversión, fíjense que también, pero ahí también se aplica el 1 y el 0. No se cambia la variable negada, ¿ven? Si el teorema de la dualidad, que se demuestra o se concluye observando estos postulados, no dice nada respecto a la variable negada. La variable negada sigue como estaba. Si estaba negada, sigue negada, ¿ven? Con respecto al paréntesis supónganse que tenemos una expresión así. Quiero, el álgebra de Boole me dice esta igualdad: A, B, C más la negado B más 1 igual a B negado U por 0. Supónganse que fuera así. Yo voy a aplicar, esto que es lo que es una igualdad lógica. Lo que dice el teorema de la dualidad es que si a esta expresión, a esta igualdad, yo le aplico el cambio de productos por suma, suma por productos, 1 por 0 y 0 por 1, la igualdad sigue siendo válida. Entonces tenemos acá. Recuerden que acá hay un paréntesis, ¿no? Entonces me va a quedar esto. Ahí hay un producto. Entonces la dual de esta expresión, de esta igualdad, es esta. A más B. Entonces, y acá le tengo que poner un paréntesis, porque ahí sí va. ¿No? Suma por producto. Por. ¿Cómo seguiría acá? A negado más B. A negado más B. También tengo que poner paréntesis. Por 0, ¿verdad? Y 1 lo cambio por 0. Es igual. P negado no se cambia la P por Q más 1, ¿verdad? Entonces, recuerden que acá había un paréntesis que para facilitar la notación dábamos por sobreentendido que estaba para no tener que tomar. Pero a la hora de aplicar dualidad tengo que considerarlo. Si acá no pusiese este paréntesis, yo pónganse, acá tendríamos un problema de interpretación, porque ¿cómo resolveríamos esto? Y acá habría que hacer C por esto, primero, y después sumarle B y sumarle A. Entonces, bueno, tengan en cuenta que el paréntesis tiene que ir. Eso por un lado. Y también tengan en cuenta que recuerden que el teorema de la dualidad solo dice esto, dice que esta expresión es válida. ¿Cierto? No está diciendo que el primer miembro, este, es igual a este.
eso nada que ver, perdón, ahí. Así. Acá, Sería que tienen el mismo valor de verdad, pero no que son iguales. no son iguales. Pueden tener el mismo valor. Si yo reemplazo las variables por valores, ya digo, si A vale 1, B vale 0, qué sé yo, y C vale 1, Yo digo el valor de verdad en la tabla de verdad, si claro, no pueden sé tener el si mismo valor en la tabla de verdad. O sea, esta expresión de arriba, que he redondeado acá, tiene algún valor en la tabla de verdad asignando valores a B y C. ¿No es cierto? Valdrá 1 o valdrá 0 para algunos valores de A, B y C. Y esta otra tendrá otros valores. Esos valores pueden coincidir para algunos casos. Eso es lo que está diciendo la señorita. Es cierto. Pero eso no quiere decir que sean iguales las expresiones. Entonces tengamos cuidado porque después, más adelante, nos va a surgir esa. Voy a cerrar la ventana esta para los mismos de sola. Puede llegar a surgir ese inconveniente. O sea, puede surgir un problema si no tenemos en cuenta lo que les acabo de decir. Voy a prender la luz acá. ¿Se ve bien ahí, estimados? Sí, profe, se ve bien. Bueno, tengamos en cuenta eso entonces, que el teorema de la dualidad simplemente dice que la igualdad sigue siendo válida, pero no son equivalentes los miembros. Lo que sigue siendo equivalente o igual son la expresión. Bueno, el teorema de que el álgebra de Boole es un conjunto cerrado, eso, bueno, sería una demostración. Digamos que si yo aplico las operaciones lógicas a varios elementos, o algunos elementos de la álgebra de Boole, el resultado sigue siendo un elemento de Boole. Después se cumple esto, que A más 1 igual a 1. O sea, este teorema es también importante. O sea, se podría también extender el concepto a que cualquier expresión lógica, porque A puede ser resultado de una expresión lógica, con la cantidad X de variables, no importa cuántas, es una variable binaria. Entonces, cualquier expresión lógica más 1 da 1. Y cualquier expresión lógica por 0 da 0. Ahí se me había... Se me fue algo, una idea que les quería decir, un comentario. Bueno, se me fue. Ya se los hago enseguida, seguramente va a aparecer. Bueno, después, la idempotencia que dice que A más A más A más A más A, lo más n veces A, las veces que quiera, es igual a A. Y A por A, por A, por A, por A, etcétera, es igual a A también. La ley de involución, A doblemente negado es igual a A. Las operaciones lógicas asociativas son asociativas. O sea, en una sumatoria, yo puedo ir sumando parcialmente. Por ejemplo, ahí está indicado que A más B más C lo podría resolver sin problema asociando B más C y después sumándole A o al revés. O también podría ser, ahí faltaría otra igualdad, o podríamos agregarla que A más C
más B. Y eso se da porque se puede demostrar porque la propiedad conmutativa, o sea, yo puedo ir conmutando. O sea, al ir conmutando, que puedo ir resolviendo, asociando distintas variables. Siempre y cuando sea una sumatoria, ¿no es cierto? O una productoria como la que está abajo. Fíjense que la de abajo, acá en todos los casos, la segunda expresión, se puede obtener aplicando el teorema de la dualidad. Aplicando el teorema de la dualidad a la primera expresión se obtiene la segunda. Bueno. Después sigue el teorema de la absorción. ¿No es cierto? El teorema de la absorción. Esto contradice un poco el sentido común, ¿verdad? Porque uno mira esta expresión y dice, A igual a A más otra cosa, ¿cómo puede ser? O sea, choca un poco, quizás que no esté familiarizado con Boole, pero bueno, es así. A más A es igual a A más A por B. Y A es igual a A por A más B. Fíjense que si, a fin de practicar un poquito, podríamos aplicar el teorema de la dualidad, o sea, o ver el teorema de la absorción, que dice A es igual a A más a B, ¿no es cierto? Hagamos una tabla de verdad. Apliquemos lo que habíamos dicho que era una tabla de verdad, donde acá colocamos el valor de las variables. Entonces me voy acá la expresión. Y ponemos acá todos los posibles valores de las variables. Fíjense que normalmente en la tabla de verdad, acá ponemos la variable A a la derecha y después ponemos B, C, D, etc. Podría ser distinto, pero conviene ponerlo así, ya vamos a ver por qué. Acá tendríamos que ir viendo cuánto vale esta expresión A más AB, si A vale 0 y B vale 0. ¿Cuánto nos queda acá? Sí, 0. Esto es 0, porque acá ¿cómo sería? 0 más 0 por 0. 0 por 0, ¿a cuánto es igual? 0. 0. Es 0 ¿por qué? Y podría ser por el teorema 3, o podría ser por el elemento neutro también. ¿Se acuerdan del elemento neutro que decía? El elemento neutro era A más 0 igual a 0, igual a A. Y A por 1 igual a A. ¿Recuerdan el primero que vimos? El que está acá. A más 0 igual a A y A por 1 igual a A. Entonces tenemos, bueno, acá no. Acá sería el 0, 0 por 0 igual a 0. Y ahora acá en el 0 más 0, ahí aplicaríamos 0 más 0 igual a 0. Y obtenemos 0 ahí. En el otro caso, 1 sería 1 más cualquier expresión, que sería igual a 1 acá. Sería 1 más 1 por 0. El teorema número 3 decía que cualquier expresión más 1 da 1. Entonces acá da 1. Acá A vale 0, en este caso 0, más 0 por 1.
0 más 0 por 1. ¿Cuánto da esto? 0. 0. 0 por 1 es 0. 0 más 0, 0. Y acá necesariamente da 1 también porque quedaría 1 más cualquier expresión, que en este caso sería 1 por 1. Fíjense que el teorema de la absorción, que es este, estaría demostrado numéricamente, acá, aplicando estas operaciones, ¿ven? Porque A más AB es 0, 1, 0, 1, o sea, igual a A. Bueno, en todo caso, después podrían, ustedes si quieren, ir practicando, tratar de demostrar, hagámoslo como deber para la próxima. Tratar de demostrar estos teoremas en forma algebraica, o sea, aplicando los postulados, o bien, y también aplicando la tabla de verdad, o sea, la demostración numérica que, como hicimos ahí. Después, finalmente, están, fíjense, las leyes de Morgan, que estas también son muy importantes. Fíjense que si yo tengo una sumatoria y la niego toda, cosa que puedo hacer porque el álgebra de Boole es un conjunto cerrado, ¿verdad? Entonces puedo negar toda la expresión. Es igual a una productoria negando cada una de las variables, ¿ven? Lo mismo si aplico la dualidad. Aplicando la dualidad a esa expresión, fíjense que me quedaría suma por producto, producto por suma. Entonces me quedaría, o podría expresar este teorema diciendo que la productoria de n variables, una cantidad cualquiera de variables, negadas todas, repito, cosa que puedo negar porque es un conjunto cerrado Boole, es igual a la productoria, ¿ven? Negando cada una, a la sumatoria, negando cada una de las variables, ¿no? Si fueran dos variables nomás, bueno, si fueran dos variables, sería, por ejemplo, A más B negado es igual a A negado, ¿cómo es esto? La sumatoria por B negado. Si tuviera A, B todo negado, sería A negado más B negado. He aplicado Morgan para el caso de dos variables, para que se vea más claro, cosa que vamos a ver enseguida, esa aplicación. Bueno, ya tenemos Morgan. En realidad faltan dos teoremas más. Vamos a ver 10 teoremas. Pero por el momento no lo vamos a definir lo que es función lógica primero. Y después vamos a introducir los teoremas. Enseguida. Bueno, ¿qué es lo que es una función lógica? Vamos a definirla ahora. Miren, la definición es esencial, es importante definir, saber o tener el concepto de qué es una función lógica. La vamos a definir así, que una función lógica es una variable binaria, o sea que forma parte del conjunto de Boole, cuyo valor depende de otras variables binarias interrelacionadas entre sí mediante las operaciones lógicas. Bueno, ya lo habíamos dicho. Sobre los elementos de Boole podríamos aplicar operaciones lógicas y obteníamos
otro elemento dentro del álgebra. Bueno, entonces la idea de función lógica es muy simple. Es una variable binaria que depende de otras variables binarias. La palabra otras ahí es importante porque no depende de sí misma la función. Vamos a hacer una extensión del concepto de función un poquito más adelante, cuando veamos sistemas secuenciales, donde ampliamos el concepto y definimos lo que se llama función lógica temporal, donde una función lógica puede depender de sí misma. Pero por el momento, esta definición estática, digamos, de función, no tiene el concepto de tiempo involucrado, es esta, una variable binaria que depende de otras variables binarias. Entonces una función lógica es cualquier expresión lógica, ¿verdad? O sea, función lógica se nota así como está acá, f de a, b, c, n, ¿no? Igual a una expresión lógica que involucra las variables a, b, c, d, n. ¿Mediante qué? Mediante las operaciones lógicas. Una forma de notar una expresión lógica es la notación algebraica. Por ejemplo, acá puedo poner un ejemplo. Que es una función lógica, por ejemplo, de 3 variables. ABC es AB negado C más AB, por ejemplo. Esto es una función lógica, porque esto es una variable binaria, podemos llamarle P, que depende de otras variables binarias, no está P metida acá adentro. Hay una cantidad muy grande de funciones lógicas. Y sí, cualquier expresión lógica es una función lógica. Esta se llama notación algebraica. La vamos a llamar así. La notación algebraica de la función. Después hay otra que es la notación numérica, que es esa que está ahí indicada, por ejemplo, donde hace la tabla de verdad. A, B, C. Y acá se pone la función. Acá ponemos ordenados todos los valores, ¿no es cierto?, en binario. ¿Está bien? O sea, para no olvidarme ninguno, siempre los coloco en binario natural. Los valores van creciendo. Entonces no me puedo olvidar de ninguna combinación de variables. Bueno, ahí en la diapositiva hay el ejemplo de una función que no es esta, porque te la acabo de inventar ahora, pero podríamos nosotros colocar cuánto vale esta expresión del AB negado C más AB acá, aplicando los postulados y teoremas. Sí. Miren, si A y B, las dos valen 1, esto vale 1, ¿verdad? Porque quedaría AB negado C más 1. O sea, cuando A y B valen 1, que es acá, la función vale 1. Y ahí también, ¿ven? Si A vale 1, C vale 1 y B vale 0, también vale 1 la función. O sea, si A vale 1, C vale 1 y B vale 0, acá vale 1. Si A vale 0, ¿cuánto vale todo esto?
0. 0, porque 0 por cualquier cosa, cualquier expresión da 0. Más 0. 0. Si ya vale 0, necesariamente la función vale 0. ¿Ven? A vale 0, 0, 0, 0. Me quedaría esta otra. ¿Cuánto vale eso? Fíjense, si C vale 0, como en esta que nos falta, esto vale 0. Y si B vale 0, también vale 0. Ya que esto vale 0. Entonces, ¿qué he aplicado para lograr esto? Esta expresión numérica. Esta es expresión numérica. O sea, ya tenemos dos formas de expresar una función. Y no he aplicado otra cosa que los postulados, mejor dicho, los postulados prácticamente, pero los teoremas son consecuencias de los postulados. Tenemos dos formas de expresar hasta ahora una función lógica, que es expresión algebraica y expresión numérica. Hay algunas funciones lógicas, de todas las funciones lógicas que existen, que son cualquier expresión que involucre las variables de cual depende la función, especiales, o sea, particulares, si quieren llamarlo. Una función lógica en particular es el producto de dos variables. Fíjense acá en esta diapositiva. La primera dice f igual a x por y. O sea, cuando yo realizo el producto de dos variables, en realidad podría ser el producto de n variables. Acá está el ejemplo para 2. Se llama función y o función and. Y tiene una expresión simbólica, ¿ven? Que es mediante este simbolito. Se llama función and porque si ustedes se fijan acá en la tabla de verdad, no sé qué corrupto. Si se fijan en la tabla de verdad, ambas tienen que valer 1 si y x, las dos valen 1, la función vale 1, ¿verdad? Y ahí el nombre and o y. Pero les repito, puede ser n variables, necesariamente 2. Pónganse, tenemos así. Un ejemplo para dos variables. Tenemos más variables. Por ejemplo, esta función f de a, b, c, n, que sea la productoria, ¿ven? Sería una compuerta AND, A, B, C, N. Y acá tengo la función A, B, C, N, ¿verdad? Ya no necesariamente tiene que ser 2. Una compuerta AND. El nombre de compuerta o también se llama compuerta I. Puede ser de una cierta cantidad de variables, no necesariamente 2. Acá en esta grafiquita están hechas con 2 para hacer más simple el dibujo. Después tenemos una compuerta OR,
¿Ven? O también llamada compuerta O, que es la sumatoria. O sea, en vez de productoria, sumatoria. Estas serían las que realizan las dos operaciones lógicas, ¿ven? O sea, las funciones esta en particular, o particulares que llamamos funciones especiales, en realidad son las que hacen las operaciones lógicas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el inversor podría ser una operación lógica o no? Bueno, también se desprende esta otra, ¿ven? Notación simbólica, digamos, del postulado número 4, que dice que si A es 1, A negado es 0, y en este caso si X es 1, X negado es 0. Sería una función esta que tiene una sola variable, aquí se llama función not o inversor, ¿ven? Acá a la derecha está indicada la tabla de verdad, que no es otra cosa que el postulado 4, ¿ven? Esas las tres serían las principales, la AND, la OR y la NOT. Y después algunas combinaciones de compuertas, por ejemplo, una AND con un inversor a la salida, ¿ven? La de la izquierda se la suele llamar entradas de la compuerta y a la derecha la salida, la función que realiza. Si coloco un inversor a la salida de una AND, tengo una no AND o llamada NAND también, cuya tabla de verdad es igual a la AND, nada más que el valor opuesto. Si ustedes comparan la tabla de arriba con la de abajo, con esta, son iguales nada más que invertida la función, ¿no? Ahí está invertido. Bueno, también hay otra que si a una OR le coloco un inversor a la salida que se indica con un circulito. Acá podría colocar un triangulito con un circulito como el que está acá. Pero a fin de simplificar la notación del inversor, cuando está asociado o ligado a alguna de las compuertas del circuito, puedo directamente poner un circulito o una pequeña circunferencia, ¿verdad? Entonces esta sería la no OR o NOR. Después hay otras dos funciones que en particular son, digamos, interesantes, que son las siguientes: la función OR exclusiva, o SOR. Fíjense que la OR exclusiva tiene esta expresión: X y negado más Y negado X. No, perdón, X y negado más X negado Y. O sea, una suma de las dos variables, directas e inversas. Cuando están vinculadas estas dos variables de esta forma, con esta expresión, acá, con esta, se indica con un símbolo. Pero eso no quiere decir que sea exclusiva o exclusiva, no. No, simplemente una función que se expresa de esta forma, ¿no? ¿Cuál es la tabla de verdad de esto? Y bueno, hay que calcularla con esta expresión, ¿eh? Y fíjense lo que nos da. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 es igual a 1, pero está excluyendo el valor de los dos en 1, que era 1 cuando era una OR. Fíjense, en la OR, esta es igual a la SOR, nada más que cuando las dos valen 1, la función vale 1 en la OR. Pero está incluyendo el valor eso. También se llama OR inclusiva esta, ¿eh? Normalmente la llamamos OR solo.
aproximada. Y fíjense que vale 1 cuando el número de unos par. ¿Ah? ¿Ven? Bit de paridad par. O sea, la función SOR le pongo un circulito a la derecha, sería el bit de paridad Profe, impar. se está trabando. Y como que se escuchan partes y otras no. Sí. Bien. Voy a dejar compartir. Enseguida comparto. No se escucha. Profe, no se escucha directamente. Hola. Hola, profe. Ahora sí Sí, se escucha. ahora sí se escucha, profe. Bueno, no sé qué pasó. Parece que era ancho de banda o no sé. Pero ahora se escucha, ¿verdad? Sí. Sí, ahora se escucha Sí, profe. perfecto. Por favor, alejar esta ventana de la aplicación compartida. ¿Y eso qué quiere decir? A ver, espérense. Voy a ver el ancho de banda que tengo. No, está bien esto, no hay problema. Bueno. Ahí sí me ven y me escuchan. ¿Ven ahí la...? Parece que no se escucha. Sí, profe, ahora sí. Sí, profe, se ve bien todo. Todo bien, bueno. ¿Se escucha bien? Bueno, fíjense, la compuerta no OR exclusiva, XNOR, ahí encontramos el bit de paridad impar. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos Hamming? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que hacíamos
C1 era B1, hora exclusiva B3, hora exclusiva B5, hora exclusiva B7. La hora exclusiva permitía, según lo que acabamos de ver recién, hallar el bit de paridad par. O sea, C1 en Hamming está vinculado con B1, B3, B5, B7 mediante la relación de que es el bit de paridad par. Para obtenerlo, se aplica la función hora exclusiva. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de aritmética de módulo 2? ¿Me están escuchando, verdad o no? Sí, profe, Sí. Sí, se profe, escucha. sí. Bueno, en aritmética de módulo 2, ¿se acuerdan que era una aritmética sin acarreo? Entonces, daba este resultado que está acá. Fíjense que esto, si ustedes calculan, no es otra cosa que la hora exclusiva, bit a bit. Por ejemplo, 1011, más en módulo 2, ¿no es cierto? Aritmética de módulo 2, 1001. El resultado es la hora exclusiva. 1, hora exclusiva 1 da 0. 1, 0 da 1. Tanto para la suma como para la resta. Entonces, cuando hablábamos de códigos de redundancia cíclica, que el transmisor tenía que ponerse a calcular todo esto, ¿se acuerdan? Para transmitirlo, se hacía esto, lo multiplicaba por 2 acá para meterle K0 a la derecha del mensaje, y lo dividía por el polinomio este Gx. Todo esto lo hacía en módulo 2. Y hacer una división en módulo 2 es como cualquier división. ¿Se acuerdan de la división? Se pone dividendo, divisor, se busca el cociente, se multiplica por el divisor y se le resta a la porción del dividendo. Entonces, esa operación se puede hacer muy fácilmente por hardware mediante compuertas hora exclusiva. No sé si se acuerdan que yo les había comentado que uno de los problemas de los códigos de transmisión era que había que procesar la información antes de enviarla y había que procesar cuando lo recibía el receptor. El procesamiento en el transmisor consistía en esta tarea, ¿verdad? De hacer estas operaciones para obtener m por 2 a la k más fcs y enviárselo al receptor. Y el receptor lo recibía y se hacía toda esta operación. Se lo dividía por gx y calculaba el resto. Entonces ese era un compromiso de tiempo, porque cada vez que recibía el receptor tiene que hacer un cálculo y tiene que estar esperando la próxima trama que le envía el transmisor. Entonces eso se tenía que hacer muy rápido. Bueno, la aritmética módulo 2 tiene esa ventaja con respecto a la aritmética no módulo 2, sino la aritmética común, que se pueden resolver la suma y las restas con hora exclusiva. Y también la división y multiplicación, porque las divisiones son restas sucesivas y la multiplicación son multiplicaciones sucesivas. De ahí digamos, la potencialidad de aplicación de los CRC en una forma eficaz. Bueno, valga eso para recordar el tema este de Hamming y de CRC, que me parece que se lo mencioné en su momento y le dije no si era un problema, que después vamos a ver lo que era una hora exclusiva. Bueno, finalmente acá la hora exclusiva, fíjense, tiene una rayita acá adicional, este símbolo, para que nos demos cuenta. Y la no hora exclusiva, bueno, también tiene el circulito a la derecha. Bueno, acá al final de esto aparece un driver que está en esta
expresión, bueno, yo no lo veo bien porque justo tengo, ahí lo veo. Pensé de subir esto para allá. Bueno, acá, fíjense que hay un triangulito y nada más. Y la salida es igual a la entrada. Se lo llama buffer o driver. ¿Entienden lo que es eso? No creo, porque No, profe. se los comento mediante un ejemplo. Se los comento porque está ahí en esta diapositiva. En realidad es un tema que tenemos que ver después, pero ya que está acá se los comento. Miren, supónganse que yo tengo... Si está escribiendo, profe, está la cámara apagada, creo. Ah, tienes razón. Gracias. La apagué por el ancho de banda y... Bueno, ahí se ve el pizarrón, ¿sí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. ahí se ve. Bueno, entonces, supónganse que tengo funciones lógicas expresadas en forma simbólica. Ya tenemos 3 expresiones de funciones lógicas, ¿no es cierto? Una era algebraica, otra es numérica y otra es simbólica. Por ejemplo, voy a dar algo que se me ocurre ahora. Estoy inventando una función lógica. Vamos a hacer una cosa así. Acá viene. Acá tengo un impresor. Acá tengo una AND que viene. También puede ser que dependa de la variable A. Acá tengo otra conecta así. Tengo otra que es una no exclusiva. Acá estoy inventando un circuito. De paso, ya que lo nombré, vamos a nombrar a la expresión simbólica por acá. Fíjense. Una cosa así. Y acá tenemos esto así. Y esta es la función. Bueno, entonces esto que está acá es una función lógica que depende de 3 variables, ¿ven? A, B y C, de F, A, B, C. Expresada en forma simbólica. Simbólica es porque está con compuertas. ¿Ven? A eso lo vamos a llamar circuito lógico. O sea, de ahora en más, la función expresada en forma simbólica lo vamos a llamar circuito lógico, que no es otra cosa que un conjunto de compuertas interconectadas. ¿Ven? ¿Se me escucha? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, miren, acá hay un detalle a considerar. Si vamos a ver la realización real de una compuerta, pónganse que tomamos esta compuerta A, que está acá, ¿no es cierto? Como ejemplo. ¿Esto cómo se construye? ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Acá adentro están los famosos transistores. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado de las llaves, esas de 2 posiciones? Cuando implementamos el binario, que era una llave que tomaba una posición y otra y prendía un foquito. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? Sí, Sí, profe. cuando hablamos de
que nos era menos costoso realizar uno con 2 compuertas que 2 llaves o que con 10. Exactamente, era así un circuito que teníamos, después teníamos una pila, que había 2 posiciones, una llave y el foquito. Se prendía la lucecita o no. Si la llave está ahí, circula la corriente y se prende la lamparita. Si la llave estaba ahí, no. Bueno, esta era la forma de ejemplificar la implementación de un bit, digamos. Bueno, en el caso real es muy parecido, nada más que en vez de ser esto, una llave así, se hace mediante lo que se llama transistor. Un transistor es un dispositivo electrónico que tiene este símbolo. Esto se llama transistor. Nosotros no estudiamos los transistores, pero lo único que tendríamos que saber que es un dispositivo eléctrónico que permite implementar una lógica de 2 estados. O sea, ese transistor puede estar conduciendo corriente, electricidad, digamos. Acá puede haber una corriente eléctrica o no. El transistor puede utilizarse felizmente como una llave de 2 posiciones. Entonces, adentro de las compuertas que hay físicamente, hay circuitos electrónicos construidos con transistores. Dentro de cada una de estas, entonces, compuertas, hay distintos circuititos eléctricos, todos hechos con transistores. Los transistores, o sea, o el circuito electrónico, que hay acá adentro, consume energía. O sea, es necesario suministrarle una corriente eléctrica acá en la entrada para que trabaje esto. O sea, consume una cierta corriente eléctrica. Entonces, fíjense, esta compuerta que está acá, esta, al estar interconectada con 1, 2, 3, 4 entradas ya de otras compuertas, va a tener que suministrar corriente a esta, a esta, a esta y a esta. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Es distinta la situación, por ejemplo, de esta otra compuerta, que solamente tiene que suministrar corriente a esta, ¿cierto? ¿Eh? Esta está en problemas, que tiene que tener la capacidad de poder suministrar 4 veces más corriente que, por ejemplo, esa otra que dibujaba ahí, que es un inversor ahí de la entrada. Entonces, cuando ocurre eso, como normalmente tiene una capacidad máxima de generar corriente para cargar las entradas de otras compuertas, en las distintas tecnologías existen máximos. Por ejemplo, podría ser una tecnología de construcción de esta compuerta que no soporte más de 2, por decir algo, compuertas conectadas a su salida. En ese caso, hay que colocarle una suerte de amplificador de corriente, ¿ven? O sea, que se dibuja así, un triangulito solo. A ese se lo llama buffer o driver, que la única función que tiene es aumentar la capacidad de carga de la salida de esta compuerta. ¿Me entienden eso? ¿Entiende esa aproximación electrónica de la salida, digamos, de una compuerta?
Porque se puede dar el caso en que haya circuitos donde una sola compuerta tenga que poder excitar a una cantidad no pequeña de compuertas. En este ejemplo que he puesto acá son 4. Imagínense en las memorias electrónicas, vamos a ver que las memorias electrónicas son circuitos lógicos, se van a implementar con circuitos lógicos, donde hay compuertas que tienen que poder manejar una gran cantidad de entradas de otras compuertas. Entonces, en esos casos hay que amplificar la capacidad de corriente, de manejar corriente eléctrica, la salida de la compuerta. Y en ese caso hay que ponerle lo que se llama un buffer. Muchos consideran al buffer como una compuerta lógica también, por eso está en este grafiquito general. En realidad no hace nada, ninguna operación lógica, no realiza ninguna operación lógica, porque perdón, la salida es igual a la entrada, fíjense acá. La salida es igual a la entrada. Entonces no importa eso. Desde el punto de vista lógico no existiría. Pero sí desde el punto de vista eléctrico. Desde el punto de vista eléctrico sí es importante. Porque nos permite poder conectarle a la salida de una compuerta una cantidad de entradas de compuerta superior. ¿Entendieron lo que es un buffer? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Bueno. Entonces acá, bueno, acá ya termina esta exposición, esta PPT. Ahí se acabó. Es todo lo que vamos a ver de álgebra de Boole, o sea que fíjense que no es tanto, ¿no? Con esta sola herramienta podemos hacer todo, ¿no? O sea, con estos 4 postulados, obviamente da lugar a los teoremas, pero son la base de todo el álgebra que vamos a utilizar en los sistemas digitales. En la computadora, que lo que es un sistema digital en definitiva. Un conjunto de elementos binarios interrelacionados capaces de realizar un procesamiento sobre las entradas binarias y generar salidas binarias. Todo ese procesamiento, cualquiera sea la naturaleza, ya sea aritmética o lógico, que son las 2 categorías donde encaja el procesamiento en un sistema digital, se realiza mediante una herramienta que acabamos de ver que es el álgebra de Boole. La introducción del concepto de función lógica no es algo diferente a la álgebra de Boole, porque fíjense que una función lógica es una variable binaria en definitiva. Bueno, lo que vamos a seguir viendo ahora, que no está en esta presentación, está en otra que no la tengo ahora, pero la vamos a ir viendo se las explico en el pizarrón y se las junto. En realidad el link que le pasé a la señorita, me equivoqué en el sentido de que le linkeé el propio archivo y no la carpeta. ¿Está la señorita que le mandé el link la otra vuelta? Sí, profe. Bueno, yo a usted le mandé el link del Sí. archivo y no de la carpeta. Tendría que haberle mandado de la carpeta. Que Ah, lo sí, sí, veamos. pedí acceso. Claro, porque en la carpeta yo voy volcando las PPTs. Entonces no le tendría que dar un nuevo link cada vez. Entonces lo que vamos a Claro. hacer
antes de terminar, le voy a pasar el link. Que también Ok. ahora estoy en otra computadora, cosa de que ustedes puedan acceder a la carpeta directamente. Entonces ahí yo directamente actualizo la carpeta y chao. Y no tenemos que andar mandando links permanentemente. Ok, profe. Genial. Bueno. Entonces, vamos a ver ahora. Dejo compartir esto. Voy a... Bueno, mire, mientras abro el otro, la otra información para ir complementando el pizarrón, tomemos un recreito. ¿Ah? Son las 10:31. Tomemos unos 10 minutos. ¿Ah? Nos quedamos Gracias, acá. profe. Ok, profe. No, profe. Dejo abierto todo tal como está, pero